Hola, soy Jorge Ballesteros y como mis compañeras Lua y Raquel voy a explicar un poquito sobre el trabajo que hemos hecho del hidrógeno y los motores de combustión interna. Mi parte va a tratar un poco sobre la seguridad y normativa vigente del hidrógeno. Hablaremos un poco de las emisiones, de la fragilización por hidrógeno y de los controles que tenemos que tener en el motor. Y también los sensores que deberemos disponer y la ventilación necesaria. Luego veremos un poquito la normativa, así en plan general, porque, bueno, como veremos es un campo que está todavía en desarrollo y no hay nada demasiado concreto. Luego vamos a ver un poquito los proyectos que hay ahora en desarrollo, tanto en el mundo automovilístico como en el naval. El BMW Hydrogen 7, un proyecto de la Unión Europea y, como he dicho, las aplicaciones en el ámbito naval. Y por último, bueno, pues vamos a ver unas conclusiones. Bueno, empezamos hablando sobre la seguridad normativa, las emisiones. Si viviésemos en un mundo ideal y tuviésemos una combustión, la combustión que se produciría de nuestro combustible hidrógeno dentro del cilindro, se puede ver ahí en la diapositiva, simplemente como resultado daría agua, lo cual no sería ningún problema. Pero en el mundo real el aire tiene presencia de nitrógeno, con lo cual, pues, aparte del agua, vamos a emitir partículas de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, o las partículas NOx, que las llamaremos así a partir de ahora. Estas partículas son especialmente dañinas para el medio ambiente, entonces veremos a ver cómo podemos reducir el tema. Estas partículas, aparte de la presencia de nitrógeno en el aire, se forman debido a las altas temperaturas que vamos a alcanzar en la cámara de combustión y se combinará con el aire que introducimos en el cilindro y nos dará estas partículas. Bueno, vamos a ver que estas partículas NOx van a depender fundamentalmente del ratio de aire combustible que introducimos en la cámara de combustión, del grado de compresión del motor, que eso nos va a afectar en el ratio de aire combustible, de la velocidad del motor, las revoluciones por minuto, del tiempo de ignición y de si vamos a utilizar o no dilución térmica. También, como usamos aceites para refrigerar y para lubricar el motor, estos aceites también se calentarán y irán con los gases de exhaustación, dándonos lugar a trazas de CO y de CO2. Bueno, aquí podemos ver una gráfica que nos relaciona las emisiones en gramos kilovatio hora de las partículas NOx con el factor phi, que es el ratio equivalente de aire combustible. Vemos que con ratios bajos las emisiones son prácticamente nulas, pero si vamos aumentando este ratio, pues las emisiones se nos disparan, con lo cual, bueno, pues parece lógico pensar que en un motor de estos de combustión interna con hidrógeno estemos en ratios bajos. Bueno, ahora vemos las emisiones en un motor convencional de gasolina, como el que podemos tener muchos de nosotros en nuestros coches, y vemos, bueno, pues que sobre todo las partículas NOx es bastante más elevadas que en el motor de hidrógeno en cualquier ratio. Entonces, bueno, pues podemos, así como primera aproximación, ver que los motores de hidrógeno es una alternativa limpia. Ahora también, comparando con otra fuente que se considera muy limpia, que es el gas natural, pues vamos a comparar un poquito aquí en esta gráfica las emisiones de distintas partículas que van a ser dañinas para el medio ambiente de un motor de gas natural y otro de hidrógeno. Y bueno, así en una pequeña aproximación, pues vemos que el hidrógeno resulta incluso más limpio que el gas natural, con lo cual, bueno, pues parece que todo hace pensar que es una buena alternativa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fragilización por hidrógeno. La fragilización por hidrógeno se produce en la cámara de combustión porque al calentar el combustible, partes de hidrógeno se van a introducir en los huecos intersticiales del material
dando lugar a la aparición o propagación de grietas. Y eso obviamente no lo queremos porque puede dar lugar a que nuestro motor se rompa. Esta fragilización da una pérdida de resistencia y de utilidad, iniciando o propagando fracturas, como ya he dicho. Los factores que nos van a facilitar esta fragilización van a ser el tipo de aleación, el potencial químico del hidrógeno, la temperatura, la difusión del hidrógeno y la tensión a la que esté sometido el material. Bueno, para que no haya fragilización vamos a usar un determinado tipo de aleaciones que van a resistir esta fragilización, que son los aceros inoxidables austeníticos, como son el A316 y el acero dúplex, aleaciones de cobre y aleaciones de aluminio. Nunca deberemos utilizar para estos motores aleaciones de hierro, ya sea de ferrita, martensita o vainita, titanio y sus aleaciones y algunas aleaciones de níquel, porque hará que el motor fragilice y rompa. Bien, para que estos motores tengan un funcionamiento correcto vamos a tener que usar una serie de controles. Entonces, bueno, para lo que nos va a cambiar usando el hidrógeno como combustible de la gasolina va a ser un cambio de estrategia en las funciones de encendido y apagado del motor. En la operación de encendido, para lograr que el motor arranque, vamos a necesitar aumentar el ratio equivalente, lo que hemos visto antes relacionado con las emisiones. Este ratio equivalente lo aumentamos para lograr mayor potencia, aunque bueno, en la operación de encendido estemos penalizando las combustiones, pero bueno, eso no importa, porque necesitaremos aumentarlo hasta llevar el motor a la temperatura óptima de operación. Bueno, luego también pues podemos tener ciertos problemas cuando vamos en nuestro coche, como por ejemplo si queremos adelantar un coche o por alguna razón queremos aumentar la carga del motor, pues por lo que sea. Entonces tendremos que volver a aumentar ese ratio de potencia para compensar, para añadir esa pequeña potencia extra que estemos demandando. Por ello vamos a usar unos controladores en el motor que nos van a apagar cilindros cuando no estemos demandando tanta potencia, y en el proceso de parada también va a ir apagando cilindros para no estar consumiendo un extra de potencia. En la operación de apagado, cuando vamos a detener el motor, primero tendremos que dejar el motor totalmente sin combustible y para ello vamos a necesitar disponer de un controlador. Que este controlador nos avisará de cuándo vamos a cortar el combustible. Este combustible lo cortaremos unos ciclos antes de parar, de darle al motor los chispazos necesarios para la combustión de la mezcla. Entonces esto nos garantizará que no tengamos hidrógeno en el colector de admisión y a su vez eliminemos el agua que quedará presente en el cilindro, como hemos visto si recordamos del primer apartado de la reacción que surge en el cilindro. Bueno, así hemos estado investigando un poco y los motores del EC usan un controlador que se llama el Oxbox para todo esto. Aquí tenemos un pequeño esquema del Oxbox de lo que controla. Bien. Para controlar el ratio de aire combustible también dispondremos de un controlador. Aquí tenemos un pequeño esquema. Bueno, aquí tenemos una comparación de la potencia y el par por un lado y las partículas frente a las partículas NOx emitidas y el ratio equivalente. Como vemos, si tenemos un ratio equivalente bajo, estaremos en potencias bajas y para cuando demandemos mayor potencia tendremos que aumentar el ratio equivalente aumentando las emisiones. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los sensores y la ventilación que vamos a necesitar. Los sensores tienen que ser muy precisos para controlar los chispazos y esto lo haremos con diferentes mapas motor. Luego,
también estos controles nos van a monitorizar el oxígeno en la exhaustación, dándonos en todo momento la cantidad de hidrógeno que hay en el conducto de exhaustación. Luego también necesitaremos en los tanques almacén de hidrógeno unos sensores y también, aparte de los tanques, en los lugares donde vayan a estar ubicados los tanques, ya sea en un garaje, si tenemos el coche aparcado en un garaje, como en el capó, que será donde esté dispuesto el motor y donde generemos el hidrógeno. En general vamos a necesitar sensores allá donde haya presencia de hidrógeno, porque como hemos visto en la primera parte de este trabajo, el ser humano no es capaz de percibir la presencia de hidrógeno en el ambiente y es peligroso porque es tóxico, pudiendo causar pues, intoxicaciones, incluso la muerte por asfixia o bueno, que explote el combustible. Para ello, lo que ahora parece que se está usando son unas cintas de un material especial que lo que hace es que cambian de color en presencia del hidrógeno. Esto, bueno, pues cuando hay hidrógeno en el medio, la cinta cambiará de color, entonces será un indicativo de que deberemos tener cuidado porque hay presencia de hidrógeno. Bueno, también el hidrógeno cuando arde tiene una llama muy azul. También va a ser muy difícil verla porque es un azul muy, muy intenso y sobre todo si estamos a luz diurna o hay buena luz en el ambiente, pues seguramente no veremos esta llama. Por ello vamos a disponer también de sensores de fuego que va a consistir en una cámara de infrarrojos que va a detectar la presencia de la llama. Como ya se ha dicho antes, el hidrógeno es un gas muy ligero, con lo cual se expande muy rápidamente, entonces tendremos que tener una adecuada ventilación, por si tenemos una fuga, pues rápidamente eliminar el hidrógeno del medio y no tener mayores problemas. Esta ventilación, como he dicho, la combinaremos con un sensor para activarla. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la normativa. Tenemos por un lado la normativa internacional y por otro la europea, y en otro escalón la normativa nacional. La normativa internacional la regula la ISO con el Comité Técnico ISO-TC 197. Luego, la normativa europea está a cargo del Comité Europeo de Normalización, el CEN, y este Comité Europeo va a trasladar a cada país miembro las normas que el país deberá aplicar en su legislación. En la normativa nacional, en España, la regula AENOR y adapta las normas que están aprobadas a nivel europeo. Bien, aquí tenemos un poquito de normativa internacional que regula el hidrógeno. No hay realmente nada sobre los motores de combustión interna. Hay, pues bueno, diferentes normas sobre el hidrógeno líquido, sobre, bueno, cómo hay que transportar y las medidas que tenemos que disponer en los tanques almacén. Por otro lado, tenemos la normativa nacional, la europea nos la vamos a saltar, como ya he dicho, simplemente la normativa europea traslada a la nacional y bueno, y aquí tenemos unas normas también. Bueno, ahora vamos a hablar de los proyectos que están actualmente. Sobre todo se está investigando mucho en el transporte terrestre porque bueno, es lo que más aplicación realmente tiene y bueno, en los coches pues casas como BMW, Mazda, Toyota, Ford pues están trabajando ya en esto y tienen bastantes prototipos desarrollados que están testando. Por otro lado tenemos el proyecto ICE de Europa y luego bueno, veremos aplicaciones navales. Bueno, vamos a hablar del BMW Hydrogen 7. En el año 2000 es cuando BMW va a lanzar este modelo, que tiene la peculiaridad de ser el primer modelo fabricado en serie que usa un motor de combustión interna con hidrógeno. Este modelo constaba de un motor ambivalente de 12 cilindros con hidrógeno como combustible. El hidrógeno tendrá un tanque de 140 litros criogénico, que quiere decir que el hidrógeno estará almacenado en estado líquido, pero a temperaturas muy bajas. Y este tanque daría una autonomía de unos 350 kilómetros. Luego también tendremos un depósito de gasolina
que cuando acabamos con la autonomía del hidrógeno, pues nos dará unos cientos de kilómetros extra para que bueno, podamos repostar hidrógeno. Luego, en marzo de 2007, el BMW vuelve a sacar otro modelo, una actualización de la Hydrogen 7, también usa un motor ambivalente de hidrógeno y gasolina. El hidrógeno pues tendrá un depósito de unos 8 kilos para 200 kilómetros de autonomía. La gasolina tendremos 74 litros y nos dará una autonomía de 500 kilómetros. Este motor nos dará un par de 390 Nm a 4.300 revoluciones por minuto. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla que nos compara el rendimiento y el tipo de motor en un BMW Serie 7 normal de motor gasolina frente al primer BMW con hidrógeno y al más moderno. Bueno, vemos que en todos tenemos un motor de 12 cilindros en V. La cilindrada es prácticamente igual en todos. La potencia máxima vemos que incluso en el nuevo modelo con hidrógeno está superando al BMW de gasolina. Y luego, bueno, la velocidad máxima no tenemos datos del nuevo modelo, ya que bueno, está todavía en fase experimental y no se han encontrado datos. Y bueno, y luego la aceleración sí que vemos que los motores de hidrógeno todavía están un poquito por detrás de los de gasolina. Aquí tenemos una foto del primer modelo que sacó BMW y aquí del más reciente. Bueno, ahora vamos a hablar del proyecto ICE, que es un proyecto europeo que es dedicado a la optimización de los motores de combustión interna. Este proyecto va a estar coordinado por BMW Group y consta de 11 socios de 4 países miembros de la Unión Europea. Este proyecto a la vez tiene varios subproyectos, bueno, uno enfocado para la formación de la mezcla para optimizar el combustible que vayamos a usar luego en nuestro motor, y también se están trabajando en unos nuevos inyectores pues para mejorar la eficiencia del motor. Bueno, en este proyecto se busca una mejora de la eficiencia con una densidad de potencia de 100 kilovatios litro de hasta 136 caballos. Sin embargo, la media del motor diésel moderno es 77 kilovatios por litro y 105 caballos. Bueno, ahora por último vamos a ver un poco las aplicaciones en el ámbito naval. Bueno, en el ámbito naval se han empezado a usar el hidrógeno, pero no como motor, sino para pilas de combustible, tanto en submarinos como en equipo auxiliar en determinados buques y sobre todo en pequeños buques de superficie. Se suele usar ahora mismo para dar pequeña autonomía, no para grandes distancias. Los inconvenientes que tiene este tipo de propulsión es que no tenemos una elevada potencia, el peso de los equipos es muy elevado y nos van a ocupar mucho volumen. Pues vamos a necesitar muchas pilas de combustible para lograr una potencia óptima. Bueno, y de inconvenientes como vector energético en el ámbito naval es su elevado coste de producción y la inexistencia de red de abastecimiento. Realmente hay una red de abastecimiento de fuel oil naval bastante extendida, pero de hidrógeno todavía no. Hay pocas hidrogeneras y todavía no está muy desarrollada la red. Un punto de partida para introducir este tipo de motores en el ámbito naval podrían ser las embarcaciones de recreo, porque son embarcaciones de poco peso y que no necesitan ni mucha autonomía ni mucha potencia, porque suelen ser pues, para moverse a pocos kilómetros de la costa, con lo cual no necesita mucha potencia ni mucha autonomía. Otro problema que tenemos es el almacenamiento, que bueno, se ha pensado en almacenar en cilindros de gas, tanto fijos como portátiles. Lo que pasa es que este almacenamiento, si lo almacenamos en estado líquido, no va a ser bueno en embarcaciones con poco uso, ya que vamos a tener pérdidas, porque al ser el hidrógeno muy volátil, pues tendremos pequeñas pérdidas. Y si no usamos mucho la embarcación, podría llegar a darse el caso de que el día que fuésemos a usarla, encontrarnos que el depósito se ha quedado vacío.
En buques mercantes el almacenamiento de gas pues no está contemplado, pero en el almacenamiento criogénico sí, aprovechando las tecnologías ya existentes en los buques LNG y GPL. Bueno, y esto es todo. Gracias por vuestro interés y por vuestra atención.